Ser un oyente interpretativo ayudará a que usted sea un oyente eficaz por medio de un sencillo proceso para asegurarse de que lo que usted escuchó decir a alguien coincida con lo que pretendía transmitir. El proceso de ser un oyente interpretativo consiste de dos partes esenciales. Indagación. Esto es cuando usted hace preguntas para averiguar más sobre lo que la otra persona está diciendo, utilizando preguntas abiertas y cerradas. Aclaración. Esto es cuando usted se asegura de que lo que escuchó y entendió es realmente lo que la persona quiso decir. La forma más fácil de aclarar es parafraseando. Oyente interpretativo. Ser un oyente interpretativo le ayudará a que usted escuche de manera más eficaz por medio de un sencillo proceso para asegurarse de que lo que usted escuchó decir a alguien coincida con lo que esa persona pretendía transmitir. El proceso de ser un oyente interpretativo consiste de dos partes esenciales. Indagación. Esto es cuando usted hace preguntas para averiguar más sobre lo que la otra persona está diciendo. Aclaración es cuando usted se asegura de que lo que escuchó y entendió es realmente lo que la persona quiso decir. Comencemos con la indagación. La indagación se refiere a hacer preguntas que pueden ser productivas o no productivas. Las preguntas productivas le ayudan a obtener información, datos o detalles, o le ayudan a usted a comprender lo que sucedió, o cómo alguien piensa o cómo se siente. Pueden estar estructuradas de dos maneras: preguntas abiertas, preguntas cerradas. Las preguntas no productivas no ayudan a que usted logre su objetivo. Si usted las utiliza, pueden ocasionar un problema que no existía anteriormente. Comencemos con las preguntas productivas, preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas son productivas porque incitan o abren conversaciones. Ayudan a que usted comprenda una historia desde la perspectiva de la otra persona. Recuerde, nosotros primero debemos tratar de comprender después de ser comprendidos. Las preguntas D-E-D-A son excelentes para iniciar una conversación. Las letras de D-E-D-A provienen de la primera letra de cada una de las palabras clave. D. Dígame qué, cuándo, dónde, por qué o cómo. E. Explíqueme qué, cuándo, dónde, por qué o cómo. D. Descríbame qué, cuándo, dónde, por qué o cómo. A. Ayúdeme a entender qué, cuándo, dónde, por qué o cómo. Las preguntas D-E-D-A son particularmente útiles cuando las respuestas las sigue la indagación para obtener más detalles, como por ejemplo, ¿usted por qué cree tal cosa? ¿Qué le hace pensar a usted tal cosa? ¿Cómo fue que ocurrió tal cosa? Las preguntas cerradas también pueden ser productivas. Estas preguntas pueden ayudar a comprender la historia de la otra persona, pero pueden cerrar las conversaciones porque normalmente requieren una respuesta de una sola frase o palabra. Se responden con un sí o un no, o con información y datos breves y específicos, como por ejemplo, ¿a qué hora ocurrió el incidente? ¿Con qué frecuencia ha sucedido tal cosa? En ocasiones, todo lo que usted desea es un sí o un no, un nombre, una fecha, una hora o un número. Pero si usted desea resolver un problema o entablar una conversación bidireccional donde ambas partes aporten a la conversación, usted deberá incluir una variedad de preguntas abiertas. Es por eso que le recomendamos que comience su indagación con preguntas de EDA. Existen algunas preguntas que posiblemente usted ya haya experimentado como no productivas. Estas casi siempre conducen a un resultado no deseable, tal como hacer que la otra persona se cierre por completo
o incluso hacer que una conversación llegue hasta el conflicto. Echémosle un vistazo a estas preguntas. Las siguientes preguntas no productivas son comunes. Probablemente usted pueda identificarse con cada una de ellas. Las primeras y más comunes son las preguntas tendenciosas. Estas suenan así. ¿No está usted de acuerdo con tal cosa? ¿O no es cierto tal cosa? Estas preguntas le sugieren a la otra persona la respuesta deseada. A la gente no le gusta que la sugestionen a la fuerza. Otra pregunta no productiva se conoce como fin del juego. Las preguntas de fin del juego se pueden responder con un sí o un no, y pueden ser percibidas como sarcásticas o condescendientes, como por ejemplo, ¿cree usted que un poco de adiestramiento le puede ayudar con tal cosa? ¿O entiende usted las consecuencias de tal cosa? ¿O cree que nuestras políticas de seguridad no le aplican a usted? Ya sea que la respuesta sea sí o no, esto representa el fin del juego y también de cualquier conversación productiva. El siguiente tipo de preguntas no productivas son las preguntas que deberían ser comentarios. Por lo general, estas se perciben como sarcásticas y suenan así. ¿Va usted a dejar eso ahí para que alguien más lo recoja? Por favor, recójalo. O, ¿va usted a ponerse la máscara así debajo de la nariz? Por favor, póngase su equipo de protección personal de forma correcta. Como usted ya vio en nuestra capacitación mediante juegos de rol, este tipo de preguntas pueden colarse fácilmente en sus conversaciones si usted no tiene cuidado. La segunda parte de ser un oyente interpretativo consiste en la aclaración. La forma más fácil de aclarar es parafraseando. Cuando parafrasea, usted expresa en sus propias palabras lo que usted cree que la otra persona quiso decir. Esto permite que la otra persona le responda a su interpretación, incluyendo a cualquier suposición que usted haya hecho en su interpretación. Así ellos pueden confirmar su comprensión o aclararle a usted lo que quizás no haya entendido. Las siguientes son algunas frases útiles para parafrasear. Entonces, lo que usted está diciendo es que... Lo que yo creo que usted me está diciendo es... Si entendí bien, entonces... A mí me suena que... A mí me parece que... Al parecer entonces... Después de parafrasear, haga usted una pregunta cerrada para asegurarse de que lo que usted acaba de decir sea correcto. Como por ejemplo, ¿si capté bien o entendí correctamente lo que me dijo? Ser un oyente interpretativo requiere de indagación y aclaración. Hay tres cosas importantes que usted debe recordar. Utilice preguntas DE-DA abiertas y cerradas para comprender mejor la perspectiva del otro. Evite las preguntas no productivas. Hágale saber a la otra persona que le ha entendido mediante el parafraseo y verificando su comprensión. Preguntas cerradas. Ahora llegó el momento de reunirse con su capacitador para discutir estos conceptos y para que le sellen su pasaporte de aprendizaje.